Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Siendo lunes 24 de enero, acá nos estamos conectando. Enseguida le vamos a invitar a ellos. Hola, Miri. Gracias por acompañar. Gracias. Hola, hola. Qué lindo. Bueno, a ver. Vamos aprendiendo, ya nos enseñaron cómo hacer el famoso Facebook Live. Para, vamos a enderezarnos un poco. Hola, ¿cómo les va? Bien, saliendo de un corte de luz recién. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que volvió la luz! Le pusimos, viste, para tener un poco de emoción. Ahí estamos. Ahí se los ve a los dos. Bien, bien, Sí. vamos a Estamos tratando ubicarnos de ubicarnos con el celular, viste que es más chiquito cuando haces el Facebook. Ahí está. Ahí va. vamos, que estén cómodos, que estén bien, así podemos charlar. Totalmente. Sí, A ver, ahí. sí. Ahí estamos. Vamos a adelantar un poquito, tal vez. Ahí. Hay que regular. Ahí. Vamos a regular bien. Ahí está. A ver. Nos ubicamos. Yo también tuve todo un tema porque se me aflojó y se me caía el teléfono y digo, bueno, todo es práctica y maña, ¿no? Tal cual, ahí estamos. Ahí estamos, creo. Ahí se los ve bien, parece Bien. estable, parece Bueno, estable. Bueno, ¿cómo están ustedes? bien, bien. Así como con muchas cosas juntas, porque viste, cuando se corta la luz de por sí lo que es. Después que balanceara todo, que había cosas que no prendían y bueno, acá justo donde la imagen también es importante. Entonces buscando un lugar de la casa donde hubiera todavía luz natural si no volvía la luz. Bueno, así acabamos de sentarnos. Muchísimas gracias por sumarse. Como dije, hay mucha gente que a ustedes ya los conoce y otra gente que los va a conocer hoy. Hay mucha gente que está intrigada y que gusta conocer médicos con una mirada abierta, ¿no? Con una mirada integrativa, con esto que llamamos medicina integrativa. No sé quién les gustaría empezar contándonos. A lo mejor Silvia, a lo mejor Adrián, el tema ¿no? ¿Qué nos suma incluir algo? Bien, bien. Bueno, ante todo, buenas tardes, buenas noches para todos. Gracias por estar. Gracias, Adriana, por invitarnos e integrarnos a tu actividad, al público que te conoce, algún público nuestro que hay, alguno nuevo, todos bienvenidos. Y en esto de la medicina integrativa como una nación, nosotros, y el otro día conversábamos con Adriana reflexionando que seguramente ya nació en nuestra infancia, cuando de chicos o de jóvenes, nuestros padres o nosotros por inquietudes personales, empezamos en otras búsquedas, sin imaginar que un día, primero siendo consultantes de la PNL hace 30 años y después en varias ocasiones en situaciones muy bisagra de nuestras vidas, empezamos a usarla intuitivamente, porque en definitiva todos usamos, por ejemplo, programación no lingüística, porque todos nos comunicamos, hasta que a raíz de un tema de salud nuevamente, donde lo emocional tenía mucho que ver, consultamos para que yo tomara alguna sesión y eso se convirtió en un curso de prueba de 4 meses y después se convirtieron en todos los años en formación en programación neurolingüística, hasta el trainer, hasta poder ser entrenadores, dar clases y después coach ontológicos y Reiki y otras disciplinas de las que abrevamos precisamente para nuestras vidas y como nos hizo bien a nosotros, quisimos compartirlo con quienes son nuestros pacientes. Y de ahí sale esto de la medicina integrativa, que
que hay algo respecto de esto que a Adrián siempre le gusta marcar. Cuando decimos integrativo, ¿a qué nos referimos, no? Porque estamos hablando de la ciencia médica, en la que nos formamos y amamos, y muchas otras disciplinas sumadas. A mí siempre me gusta poner esta metáfora de los conjuntos, ¿no? Usar un poco esta teoría de los conjuntos. Cuando, por lo menos para mí, siempre tengo esta sensación que cuando uno incluye, yo puedo poner conjuntos adentro de un gran conjunto, pero si sigo manteniendo los diagramas de Venn, o sea, el circulito del conjunto, intacto dentro del gran conjunto, siguen siendo todos compartimentos estancos. Para mí la verdadera integración es cuando se disuelven esos conjuntos interiores y todos están en un pie de armonía, todas esas disciplinas están en un pie de igualdad y empiezan a conectarse entre sí. Y es desde donde podemos obtener el mayor beneficio de todas las técnicas, de todas las disciplinas, de todas las sabidurías, cuando realmente se armonizan, no cuando están en un pie de lucha. Estamos muy acostumbrados a las brechas, a las grietas, a la separación, y nos es a veces más fácil ponernos de un lado o del otro y ponernos en banderas, banderarnos de ser esto o ser anti esto. Y parece que ser anti esto siempre está esto de ser evolucionista, ponerse en contra de lo que ya está establecido. Parece como una postura novedosa, pero en realidad la postura novedosa es integrar a lo que ya sabemos y hacer evolucionar lo que ya sabemos, no ir en contra de lo que ya sabemos. La medicina integrativa para nosotros es abordar todos los niveles del ser humano, pero no olvidarse del nivel más básico, que es el físico, porque en definitiva el espíritu en este plano utiliza el vehículo del cuerpo para poder expresarse, o por lo menos la interfase sigue siendo el cuerpo. Y todos nosotros en nuestra vida cotidiana usamos el cuerpo para movernos. Ahora, la mirada debería ser esa. Del otro lado tampoco está bien la mirada de considerar que solo tenemos un cuerpo. Tenemos un cuerpo y mucho más que un cuerpo, pero tampoco está en pensar que somos todo lo demás que no es el cuerpo y olvidarnos del cuerpo. O sea, ni una mirada ni la otra, por lo menos para nosotros, están bien. Así que esto de la medicina integrativa también tiene que ver, como decía Silvia, con nuestra historia, porque podemos integrar un poco las disciplinas que fuimos acumulando a lo largo del tiempo, a las cuales nos fuimos acercando, y algunos nos habremos acercado más a la PNL, más al Reiki, a técnicas energéticas, otros más a la biodecodificación, y así sucesivamente uno fue conociendo y recorriendo caminos, pero en definitiva caminos que fueron de integración. Cuando uno aprende algo nuevo, no busca criticar lo anterior, por lo menos nosotros buscamos integrarlo a lo que ya sabemos, no abandonar lo que ya sabemos, encontrar nuevas maneras de hacer lo que ya sabemos y encontrar una conexión. Eso creo que es la evolución y el crecimiento, no renegar de lo que ya sabemos porque ahora aprendimos algo nuevo, sino que es una forma nueva de ver lo que ya sabíamos para poder usarlo. La PNL nos aportó muchísimas herramientas en la práctica cotidiana, tanto creo en el caso de Silvia, desde el piso, con una cantidad de historias que les puede contar realmente increíble de cómo han evolucionado los pacientes, y hasta incluso en la inmediatez del consultorio, porque a veces el consultorio, para muchos colegas, supone un tiempo limitado. Entonces muchos piensan... Eso quería que nos contara. ¿Qué pasa? Porque a veces uno pone la excusa, Adrián, ¿no? Tengo poco tiempo. Te escuché a vos en otras conversaciones que hemos tenido y hemos compartido, y quiero que nos cuentes. ¿Puedo usar la PNL o alguna herramienta teniendo 15 minutos? Sí, totalmente. Teniendo 30 segundos uno puede hacer un anclaje, puede usar una metáfora, puede cambiar un estado, uno lo puede hacer muy rápidamente. La clave está en tener la inquietud para hacerlo, en estar abierto a descubrir el momento para hacerlo, y elegir el momento oportuno. El momento oportuno basta con que sean 30 segundos. La palabra justa no requiere una hora para ser dicha, requiere un instante. La oración justa, la forma justa de decirlo, el tono, la manera en que decirlo, la pregunta que uno puede hacer y que puede cambiar, puede ser más importante una pregunta de
pocos segundos que una hora de consulta. Porque realmente para aplicar una técnica no se requiere mucho tiempo. Esto no es, cuando uno piensa que tiene que aplicar la PNL, piensa que lo tiene que hacer bajo la forma clásica con la duración del ejercicio. Uno la integra. Por eso nosotros estamos más de la idea de integrar las herramientas a la práctica, en este caso de la medicina, como cualquiera la puede integrar a su práctica profesional en otras áreas, por eso decimos que es una metadisciplina. El abogado, el arquitecto, el ingeniero, Las las ventas, el ventas. liderazgo en cualquier contexto, o sea, tiene múltiples aplicaciones la programación neurolingüística, inclusive dentro de lo que es la salud, hay muchos contextos que se manejan en esta famosa medicina gerenciada, y a veces dentro de las instituciones la comunicación es muy mala. Entonces, la gente tiene que poder trabajar a gusto. Esto que a mí siempre me gusta hablar de la colaboración generativa, donde el todo es más que la suma de las partes. Y la comunicación, reglas claras, el reconocimiento, la motivación, la sensación de pertenencia, la sensación de esta percepción de crecimiento, esta percepción de poder dar y recibir en este equilibrio, ¿no? De dar y recibir, hablando de metaprogramas, el dador y el tomador. Ser dador constante o ser tomador constante no es saludable para ninguna de las partes. Lo que los chamanes dicen el aini, el equilibrio entre dar y recibir. Nuestra profesión es en esencia una profesión dadora, pero también nosotros necesitamos distinto tipo de compensaciones en cuerpo, mente y espíritu que somos, esto que hablamos de integrar. Y entonces, cuando hablamos de aplicación de la programación neurolingüística en salud o en muchos otros contextos, dentro de la salud misma, para que el paciente reciba lo mejor de nosotros, el mejor servicio, el equipo, ¿no? Porque a mí me gusta hablar del equipo de salud, porque nosotros solos no podemos, necesitamos del enfermero, del kinesiólogo, del camillero, de la señora que limpia, de la señora del laboratorio, los técnicos, un montón de áreas. Para esto tenemos que trabajar de manera mancomunada, trabajar en equipo, y la comunicación es fundamental. Cuando yo trato a un paciente, siempre tengo charlas con las enfermeras con las que trabajo en equipo en planta y les cuento por qué voy a hacer lo que voy a hacer, para qué lo voy a hacer. Ellas entonces saben y se sienten reconocidas en que no son meras hacedoras de lo que el médico puso en una indicación, sino que ellas son parte importante y fundamental, no solo de hacerlo bien, sino que tienen un porqué y un para qué. Y lo mismo con las distintas áreas de salud. Por eso uno va al laboratorio, ay, quiero ver los glóbulos rojos, cómo están. Contarle a la bioquímica tiene otro peso, porque el compromiso que hay, el caso no pasa a ser una entelequia, un nombre y apellido y un tubito de sangre. Hay toda una historia detrás. Y el paciente, en esencia, es eso, no es un número de cama, no es el de la tal patología, es fulano de tal, con nombre y apellido, con un montón de gustos, sueños, apetencias, y que es muy importante conocer. Y para conocerlo hay que hacer algo que generar dentro de nuestra profesión es un tema que a veces se dificulta y que hay que ejercitarlo, que es la escucha Silvia, atenta. antes de que entremos a la escucha, yo quiero que nos cuentes esa historia donde vos, aparte de aplicar la PNL, aplicaste la voz en una curación, con ese paciente del dedito, que se pusieron a cantar. Ah, sí. ¿Cómo puedo usar cosas? Porque hay veces se cree que solamente uno usa cosas diferentes, que por ahí te pueden mirar y no pueden entender qué estás haciendo en el ámbito privado, pero también a veces hay médicos que se animan a esto. ¿Te animas? Sí, bueno, esto es histórico. Antes de él, muchos años, cuando yo era muy jovencita y solo conocía la PNL como usuaria y me hacía como coachee, y estaba recién salida de la jefatura de residentes, me tocó curar a una niña de 16 años, que le había pasado el colectivo por encima, la rueda trasera, y aplastado de la cintura para abajo. Y a mí me tocaba hacerle las curaciones. Era muy angustiante, porque aparte el peso de mi mano, que tengo una mano chiquita y procuraba ser delicada, era para ella el equivalente al peso del colectivo.
Entonces cada vez que yo hacía una curación, ella me golpeaba, entraba en pánico, obviamente se estaba defendiendo, no podía razonar, hablando del cerebro reptiliano, ¿no? Que vos tanto nos explicás, no podía filtrar, esta es Silvia, mi doctora. Entonces, ¿qué hacía yo? Los personajes de Super Hijitus. Entonces aparecían más o menos así, profesor Neurus, camine para la comisaría de Zacatau. Papucho querido, oh aquí, hijo mío. Eso diluía las lágrimas de la madre, de la enfermera que me ayudaba a curarla, mi propio dolor de la paradoja de estar ayudando y a la vez haciendo doler. Pasaron los años, esa niña hoy es toda una mujer, se casó, es mamá, es terapeuta ocupacional, es esteticista, fotógrafa, ella es de Entre Ríos y es un gran ejemplo de vida. Fuera de esto, el paciente que vos me decías, paciente de 91 años, que me conoce sabiendo que lo iban a amputar de ambas piernas. Yo llego y hablaba él con un garbo y le digo, usted esto de escuchar, de calibrar, lo que en PNL decimos calibrar, digo, usted es una persona muy instruida, cuénteme qué estudió. Y mientras lo iba curando, él me contaba sus estudios, sus avatares de la vida, por qué no había terminado la facultad, pero igual un hombre muy, muy instruido. Terminamos en el tango. Entonces terminamos en el tango y entonces empecé a cantarle canciones y a contarle las orquestas que yo miraba en Grandes Valores del Tango con mi papá, y mientras tanto le iba curando esas dolorosas úlceras arteriales y después ya nos chicaneábamos. Yo me iba de la habitación y le decía, pero quién sabe, a lo mejor es mejor de lo que pensábamos y no hay que amputarlo. Y él me decía, porque uno, y yo le empezaba a cantar, uno busca lleno de esperanzas, y no lo amputaron. Vos sabés que no lo amputaron, le hicieron angioplastia, le colocaron stent, y nuestro viejo sabio de 91 años se fue de alta con sus 2 piernas. Entonces hicimos que ese pasaje, que esa angustia se diluyera y hacerlo sentir como en casa. Y que cada vez que uno entraba esas mañanas fuera como un ritual, y que llegó la doctora no fuera a tener miedo, sino un símbolo de confianza, en esto de podés confiar en mí, acá estoy para vos, y sos mucho más que una pierna con una potencial amputación. Y como esas, siempre hay muchas historias, chicos jóvenes, con leucemia, por ejemplo, tengo uno y le digo, ¿te gusta la música? Lo veía muy reservado, sí, se tocó el violín. Tocas el violín, enseguida le puse música de Coldplay, Beethoven Five Secrets, le digo, ¿qué te parece? Imagínate el día que te dicen que estás curado y estamos tocando esta música, y viste esa música triunfal de Beethoven Five Secrets que tocan con cello, con violines, e hicimos sin darnos cuenta un estado presente, estado deseado, y recorrimos la línea de tiempo. No nos pusimos, vamos a hacer un ejercicio. Fue sacar el celular, buscar la música y charlar de su gusto por el violín e imaginar que él lo iba a estar tocando el día que se hubiera curado y hacer ese viaje en el tiempo. Qué maravilloso. Y aprovechando esto, te preguntaría, Adrián, que nos cuente qué pasó con ese paciente en ese momento, cuando hacemos ese cambio de estado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en las células? Contanos que a mí también me gusta escuchar, y a la gente les agradecemos, a todos los que nos están siguiendo, nos están escuchando y los que nos van a escuchar en diferido. Pero quiero escuchar, ¿pasa algo en que yo esté con esa actitud así reservada a estar con esa energía porque estoy escuchando esa música que me puso una doctora que me está ahí hablando? ¿Pasa algo o no pasa nada? Totalmente. Cuando cambia el estado, cambia la química. Realmente uno cuando detecta el cambio de estado, cuando hace una intervención buscando gestionar un estado, cambiar un estado, uno tiene que ver un cambio corporal, porque muchas veces la gente dice, ¿te sentís mejor? Sí. Y uno calibra que en realidad no hay un cambio en la química. Un cambio en la química implica cambios que se ven en la piel, que se ven en el brillo de los ojos, que se ven en la postura,
que se ven en la forma de hablar, en la forma de moverse, en la gestualidad. Es otra persona, pero que la expresa y uno lo puede ver eso. Es un cambio global y un cambio interno, porque, a ver, los estados son disposiciones, pero el estado está soportado por una biología, por una fisiología, por un cambio químico interno. Y ese cambio químico es el mar que rodea nuestros genes. O sea, todo nuestro estado es esa gran sopa donde están nuestros genes. Y nuestros genes tienen información, pero nuestros genes se activan o se desactivan en función del ambiente al que están sometidos. Y el medio ambiente de nuestros genes es el medio interno que nosotros generamos con nuestra química, nuestra alimentación y todo lo que hacemos, que es lo que rodea a nuestros genes. Entonces, los genes se prenden y se apagan, y esto puede ayudar mucho a la curación, puede ayudar mucho a que los medicamentos que damos tengan un efecto totalmente diferente. Recordemos que cuando damos un medicamento que tiene un mecanismo de acción química específica, parte de la acción de los medicamentos es efecto placebo. Ya estoy combinando un poco, pero cuando uno va a ver los libros de farmacología, de los cuales estudiamos los médicos que hacemos alopatía, pero además tenemos otra mirada, Goodman y Gilman, un libro muy conocido de farmacología que hemos estudiado muchos, dice que el efecto farmacológico, el efecto terapéutico de cualquier fármaco es una suma del efecto farmacológico, o sea, del efecto que está explicado por la medicina clásica, donde la sustancia se une a un interruptor y tiene un efecto químico específico, y la otra parte del efecto es efecto placebo. O sea, necesariamente. Por eso cuando investigamos tratamos de buscar a ver cuánto tiene que ver con la droga y cuánto con el placebo, porque parte del efecto es placebo. Y el efecto placebo depende del médico, depende de muchas cosas, pero nosotros como médicos tenemos, si se quiere, esto es mi mirada, la responsabilidad de que ese efecto placebo sea el mayor posible. Y nosotros tenemos la posibilidad que ese medicamento haga más o menos efecto, independientemente de una misma sustancia. Y eso tiene que ver con cómo nosotros podemos ayudar a la persona a cambiar su química, porque parte del medicamento es la química que entra, pero parte es la química que acompaña con el estado que nosotros podemos generar. Por eso que el efecto placebo no es un efecto mentirita, como pensamos, no es algo peyorativo. El efecto placebo no es efecto de mentira, que es un engaño, una simulación, una sustitución. El efecto placebo es parte del efecto de una aspirina, de cualquier cosa que damos. Lo que no implica que los medicamentos no tengan efecto, sino que es parte del efecto. Entonces, nosotros jugamos con la farmacología, jugamos con la sustancia química, pero también jugamos en el buen sentido, o sea, gestionamos con el estado que generamos. Por eso el médico puede ser placebo en sí mismo, la presencia del médico, cuando uno receta algo, la manera en que lo receta y la manera en que la persona se compromete a tomarlo, es parte del tratamiento. El ambiente, la familia, el entorno, muchas cosas, hasta incluso cómo se prepara el medicamento. Siempre, cuando hablamos de placebo, hablamos de el color de la pastilla, de la publicidad que tiene, de la forma. Hay un sinfín de cosas que hacen que todo sea más que la química, lo que no invalida la química del fármaco, pero hace que necesite, para ser mucho más efectivo, lo que nosotros le podemos dar más allá de lo que ya sabemos como que estudiamos en la facultad, que tiene que ver con un montón de cosas que podemos calibrar en la persona. Y entender también, para darlo, también tenemos que saber cómo dosificarlo, porque tenemos que saber calibrar, que tenía que ver con esto de la escucha. Para saber qué dar, nosotros necesitamos primero hacer un diagnóstico como médicos. Necesitamos saber qué tiene, eso lo aprendemos, es muy básico en medicina. Para poder darte el medicamento más apropiado, la intervención más apropiada, tenemos que saber qué tenés. Bueno, para saber acompañar este efecto, tenemos que calibrar, tenemos que descubrir qué estado nos trae la persona para saber qué estado generar nosotros. Así que esto es todo un entrenamiento paralelo al que ya traemos para detectar si la persona está mirando, por ejemplo, nosotros en PNL hablamos de que con los ojos mostramos en qué estamos pensando de alguna manera, si estamos viendo imágenes, escuchando cosas, diciéndonos cosas, estamos
asociados a una emoción. Entonces, si yo le doy le doy una indicación a una persona y la persona lleva los ojos hacia abajo y hacia la izquierda, es que algo está dudando, se está diciendo algo. O hacia abajo y se queda pensando y preocupado en algo. ¿Cuál es la preocupación que tiene? ¿En qué estado? Entonces yo ahí es donde tengo que descubrir e intervenir. Es mi momento. En medicina hablamos de oportunidades perdidas cuando nosotros estamos frente a algo adelante nuestro y lo dejamos pasar. Si fue por ejemplo, por un problema de presión y me trae un laboratorio y veo que la glucosa está alta y yo no hago nada por la glucosa, yo perdí la oportunidad de ayudarlo en otra cosa por tratar nada más que lo que me trajo. Como médicos estamos llamados a ver más allá de la demanda y a cubrir esas oportunidades que nos trae el paciente. Bueno, en este caso, a veces sus preocupaciones son oportunidades perdidas para el médico para intervenir, porque tal vez no solamente estamos tratando su presión, por ejemplo, alta, sino que lo vamos a ayudar a tratar su diabetes, su colesterol, la úlcera que vamos a prevenir y muchas otras enfermedades, quizás viendo que detrás de eso hay otra cosa más, una dinámica familiar, un problema emocional, un problema existencial, etcétera, etcétera, que no invalida que yo le tenga que tratar la presión, si hace falta, el colesterol, pero que hace que nosotros tengamos que atender también eso, que requiere una atención a un nivel diferente, a varios niveles, que requiere atención a múltiples niveles. En esto que estabas diciendo, le pregunto a los dos, el que me quiera responder, ¿tengo alguna oportunidad? ¿Tengo que hacer algún hincapié especial para hacer alguna prescripción cuando yo receto, cuando yo considero que le vendría bien tomar algo o ajustar una medicación? ¿O le escribo y ya está? Porque ahí también es como, los médicos tenemos fama de que la receta no se entiende nada. Yo tengo amigas que me dicen, a ver si vos podés entender qué dice acá, y yo digo, y son nuestras letras. Bueno, más allá de que por ahí nuestras letras no son muy claras, cuando yo receto algo, bueno, ¿tengo que tener cuidado en algo? En varias cosas, en varias cosas. Hay algo que se llama indicaciones abiertas. Están las indicaciones abiertas o las indicaciones cerradas. Una indicación cerrada sería, tome esta cápsula y ya va a ver que se va a calmar. Punto. Una indicación abierta es, ya sea en un paciente internado como en un paciente que está en el consultorio. Mire, yo le voy a dar este medicamento. Viene en comprimidos. La cajita es como una cajita amarilla, usted va a ver. Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo lo va a tomar? Yo le voy a explicar. Ahora, cuando usted lo tome, va a ir viendo, y esto de hablar en presente, en gerundio, porque cuando hablamos en presente y en gerundio, ya va pasando para la mente inconsciente de esa persona. Entonces, todo lo que de su química va dependiendo, va mejorando, independientemente que a lo mejor el medicamento nosotros sepamos que requiere 10, 15, 20 días hasta que su efecto es definitivo, porque hay o un mes y medio, como nos pasa con la hormona tiroidea cuando la comenzamos a dar por primera vez. Sin embargo, ya estamos dando el paso, ya estamos en acción. Esta sensación de pasar a la acción, de ser específicos y de explicar al paciente las bondades sin generar por esto falsas expectativas, porque a veces el hecho de prometerle algo que no va a ocurrir genera una ansiedad y un efecto contrario al esperado. En esto hay que ser muy cautelosos, pero ojo cuando uno dice, esto recién le va a hacer efecto en 20 días, porque quédate tranquilo que no va a ser ni un día más ni un día menos, porque va a ser la profecía autocumplida, porque la palabra del médico es la autoridad, en esto que el médico es el placebo. Pero uno le puede decir, bueno, mire, usted se va a ir acordando de lo que yo le digo y va a ir viendo que cada día se va a ir acumulando y va a ir siendo mejor el efecto, se va a ir potenciando hasta alcanzar su efecto máximo. Entonces el paciente ya sabe que no tiene que desesperar, que esto es progresivo, pero que en cada día está ganando para su progreso, para su bienestar, y también vamos a haber escuchado a ese paciente, calibrado a ese paciente y ver, por ejemplo, si es visual, si es auditivo, si es kinestésico. Entonces, a lo mejor al paciente visual le va a venir bárbaro que le demos pelos y señales de la descripción de la cajita del comprimido, mientras que al auditivo
va a tener que ver más con cuando usted va a escuchar que es cuando abra la tapa, va a ver que tiene una tapa de seguridad y a lo mejor le encanta esto de, o acuérdese de lo que yo le estoy diciendo, acuérdese de mis palabras que le van a resonar cuando esté tomando el medicamento. Hablo en un lenguaje auditivo y esto le va a quedar grabado como un kinestésico, le vamos a hablar de las sensaciones que esto le va a traer. Usted va a sentir y el ritmo de nuestra voz. Un paciente visual va a necesitar que le hablemos más rápido. Siempre cuento la historia de un cirujano de mi hospital que él era totalmente, ahora está jubilado, totalmente visual y llegó, yo era residente de primer año, llegó a una habitación de una paciente en posoperatorio y le dice, bueno, esto es ahora, se va a ir con estas ventas colocadas y se va a hacer la higiene en su casa durante una semana, luego me va a venir a ver. Yo, auditiva, y que me puse en el lugar de la paciente, dije, ¿habrá entendido algo la señora? Porque si le tocó un paciente auditivo, que una persona que es más lenta en cómo tiene que recepcionar por una cuestión de preferencia, o la persona que es más kinestésica necesita que le hablen más lentamente aún, con más calma, es probable que después diga, no entendí nada, o el doctor no me dijo nada porque estaba en absoluto trance el paciente, o haga totalmente diferente a lo que el médico le solicitó. Entonces, todo esto de cómo indicamos, no solo lo que dice que se extienda la receta para que no tengan problema en la farmacia, sino también un visual. Se lo escribo, por ejemplo. Venga que se lo escribo. Y aún si no es visual, reforzarlo y darle alguna duda, alguna pregunta, porque después nos preguntamos por qué tiene más peso lo que dice la vecina, que le dijo que no tome el medicamento para el colesterol, que lo que decimos nosotros. Porque a la vecina la conocen, con la vecina tienen tiempo para charlar y que los escuche, y entonces por lo tanto se gana más la confianza de ellos, que a lo mejor si nosotros no les prestamos atención, estamos más atentos a la computadora que a mirarlos a la cara, ¿no? A hacer contacto visual con el otro. Y escuchar, que es oír más, prestar atención. Ahora que decía de la vecina, a veces la vecina sabe comunicar mejor estados que nosotros, porque cuando nosotros le damos una medicación para el colesterol, la vecina le dice, pero te van a doler los músculos. La vecina es mucho más efectiva en comunicar un estado, que es sentirse mal por los músculos, que nosotros comunicar un estado positivo, favorable, de salud, un estado donde el paciente va a tener un colesterol adecuado, controlado, una salud cardiovascular que le va a permitir disfrutar de su vida, evitar problemas y estar pleno, poder hacer un montón de cosas. Entonces nosotros somos mucho menos efectivos en comunicar un estado de salud que la vecina, que es mucho más efectiva en comunicar un estado negativo y prende mucho más el estado negativo. Y en pocas palabras, le hace más caso a la vecina y no toma el medicamento que a nosotros, que no le pudimos explicar eso. Recién ponía el ejemplo de la presión, pero tal vez la presión está relacionada con un sobrepeso importante, el mismo sobrepeso es el que le está produciendo que le altera el azúcar en la sangre, y el mismo sobrepeso es el que le está llevando a roncar de noche y a tener problemas con oxigenación y a tener apneas de sueño, y ese sobrepeso le está trayendo problemas en las articulaciones y varices, y empieza a tener una serie de problemas y es el sobrepeso que está atrás, y entonces uno empieza a relacionar. Entonces, cuando uno a la persona le traza un sistema, ¿qué pasa? Llega y el médico le dice, mire, yo le voy a medicar la presión, ahora haga algo, vaya al diabetólogo y el diabetólogo le va a dar algo para la glucosa y después vaya a la nutricionista que le va a decir, mire, no coma mucho, coma menos, coma poco, y aparte va al neumonólogo que le haga dejar de fumar, entonces tiene una chorrera de indicaciones. Cuando uno a la persona le entiende que todo esto es un sistema, que todo esto está relacionado, que surge del mismo lado, que tal vez enfocándolo por el lado de la nutrición va a empezar a corregir como un sistema, un montón de cosas, y eso lo va a llevar a un estado mucho más saludable y se va a sentir mucho mejor y todo en su vida se va a ir ordenando, porque la persona empieza a vivir un estado de orden de antemano, empieza a entender que
bajar de peso tiene sentido, que no es baje de peso porque yo se lo digo, baje de peso porque le está bueno, lo escuché, lo leí, hay que tener un peso saludable. Empieza a tener sentido, y una de las cosas por las que hacemos las cosas es que tengan sentido. Si tiene sentido bajar de peso, lo hago. Si no tiene sentido, porque es una indicación más, es bajar de peso porque es algo más, tomar la pastilla, bajar de peso, dejar de fumar, entonces es una lista de cosas. Ahora, cuando yo logro ordenar esas piezas y demostrarle que todo esto se va a ir hilvanando en una forma positiva, cuando baje de peso y haga ejercicio, empieza a sentirlo el persona, entonces le vende un estado. Y ahí está bueno identificar los programas mentales del paciente que nos consulta, los famosos metaprogramas con los que filtra la realidad, con los que elige, con los que decide. ¿Por qué? Por ejemplo, en el bajar de peso, muchas personas tienen activado el metaprograma alejarse de. Con esto me alejo del colesterol alto, de la glucosa alta, de la dificultad de conseguir la ropa. Está bien, adelgaza. Ya tiene el colesterol normal, consigue la ropa, tiene la glucosa normal. Ahora, que tiene activado el alejarse de, y ya no tiene más nada de qué alejarse porque está todo corregido. ¿De qué se aleja? De nada. ¿Y qué pasa? Reboto. Vuelvo a engordar porque ya no tengo de qué alejarme. Cuando nosotros detectamos que el único objetivo es alejarse de, pero no hay unir hacia, que es el metaprograma complementario, pero ¿hacia dónde vamos? Y voy hacia tener mayor flexibilidad, voy hacia poder descansar mejor por la noche, oxigenar mejor mi cerebro, mejorar mi memoria, poder disfrutar del ejercicio físico, de bailar en una reunión. Entonces tenemos ese doblete activado para poder sostener en el tiempo eso que la persona ha logrado. Porque muchas veces, como en todo tratamiento, como en todo objetivo de vida, muchas veces hay lo que podemos decir retrocesos. A veces son retrocesos para tomar fuerzas y dar pasos más grandes hacia adelante, más fuertes, más firmes. Siempre son aprendizajes, ¿no? Como decimos, no hay fracaso sino oportunidad y aprendizaje. Aunque uno podría valerse de identificar qué metaprogramas, qué programas mentales tiene activada esta persona que está frente a mí para poder motivarlo más a que cumpla con el tratamiento. Hay gente, ¿no? Está el trío, ¿no? Poder, logro, afiliación. Y hay gente que tiene mucho tema poder. Entonces, sí, está en su poder la decisión de hacer o no este tratamiento. Y hay gente que tiene mucho logro. Entonces, cuando usted logre esto, va a ver cómo el bienestar que va a percibir. Y hay gente que tiene mucha afiliación. Yo creo que lo que va a disfrutar de su familia, cuando se sienta la efectividad, que esto que le estoy recomendando, entonces esto que hace, que podamos entrar en el mapa de quien nos consulta mucho más fácilmente y poder llegar a la persona desde un lugar ecológico, donde no se sienta que el médico le está imponiendo nada, sino que el médico, desde el mapa que cada uno tiene de la vida, según las experiencias, que es en base a eso a lo que lo construimos, en base a, desde nuestras experiencias intrauterinas en adelante vamos formando nuestro mapa de la vida y nuestras creencias, nuestros valores. Entonces llegar a ese lugar del paciente nos da mucha más oportunidad de que sea más efectivo el tratamiento. El porcentaje de la efectividad de la droga y el porcentaje de placebo que puede tener el fármaco que recetamos. ¿Y podemos no recetar un fármaco? Sí, podemos no recetar un fármaco. ¿Y qué quiere decir? Que si eso que no tiene un contenido de farmacológico le hizo efecto, ¿no era verdad lo que la persona nos decía? No, no quiere decir eso. Quiere decir que es de mucho peso y de mucha importancia que atendamos su psiquis y atengamos su emocionalidad y su espiritualidad, que son parte integrada al cuerpo. Y a lo mejor el origen de todo estaba basado ahí. Y como la palabra placebo viene de yo te complaceré, poder calibrar todo eso y diseñar algo a la medida del otro. Había una historia que era que le daban pastillas de azúcar y una chica que tenía alergia, que Robert Dills le decía que eran de mentira y verdaderas. De mentira porque no tenían fármaco en sí, pero verdaderas porque él estaba haciendo toda una inducción a través del mensaje, de la calibración, de entrar en su mapa, que iba a contribuir a que esa alergia, el aspecto emocional, el componente que tenía esa alergia, revirtiera. Y así fue, la paciente no lo ignoraba, pero sabía que tenía la oportunidad de sanar.
Así que... Con esto que dijiste, cuando el paciente te sigue de por qué me conviene todo esto y uno le explica y le muestra, ¿no?, las ventajas que tiene, me parece también a lo que nosotros llamamos, le estás actualizando el programa, porque si no, yo creo que tengo esto, bueno, me conviene bajar de peso, bajo de peso, pero como vos no me diste otras posibilidades, yo bajo, pero después voy a volver a engordar porque es mi historia, no tengo otra cosa. En cambio, cuando vos me estás mostrando esa otra posibilidad, yo digo, a ver qué más hay, ¿no? Y de ahí ir ampliando. Les quería preguntar, antes de pasar a otra cosa que les quiero preguntar también, es el tema... ¿Es lo mismo decir que escuchar? Porque a veces, qué importante, ahora que los estoy escuchando a ustedes, digo, cuántas herramientas estamos teniendo a veces con los pacientes o con los consultantes, pudiendo ser un buen observador. Que esto también nos da la PNL, que digamos que es una herramienta que tiene tantas herramientas en sí. Quiero que me cuenten esto. Yo ahí lo dividiría en dos partes. Una, nosotros decimos siempre que hay grandes obstáculos en la comunicación y que por lo menos hay un par que son muy importantes, y uno es el decir por sobre el comunicar. O sea, cuando nosotros decimos, nos estamos olvidando simplemente de que en la matriz de la comunicación, cuando nosotros decimos algo, hay alguien que dice, alguien que escucha, en el medio hay un canal, que puede ser, yo se lo doy por escrito, o se lo digo, o se le mando un mail, o le mando un mensajito de texto, un WhatsApp, hay un canal que lleva ese mensaje, pero también, y esto ocurre mucho con los correos, ocurre mucho con los WhatsApp, tiene que haber un canal de regreso que a mí me permita la retroalimentación. ¿Por qué? Porque la PNL dice que el significado de la comunicación está dado por la respuesta que obtenemos y que nosotros como comunicadores, o sea, los que decimos, somos los responsables de la respuesta que obtenemos. Para eso, para ser responsables, es que nos tenemos que dar cuenta si no estamos consiguiendo lo que queremos obtener. Y para eso necesitamos poder calibrar, necesitamos tener agudeza sensorial, necesitamos tener esa pata importante de la comunicación de la PNL, que es la agudeza perceptiva, que implica estar atentos no solamente a lo que se dice, sino también a cómo se dice, y a todos estos accesos no verbales de la comunicación que... ¿Vieron cuando uno está escuchando la radio que aparece en el mensaje aparece el nombre de la canción, el nombre de la radio, etcétera? Esos son metadatos. En la comunicación se llaman metadatos. Son todos datos que van más allá de los datos que es la música que escuchamos, por ejemplo, en la radio. Esos metadatos son importantes porque a nosotros nos dan información adicional. Y en la comunicación, todo lo no verbal es un enorme paquete de metadatos que a veces hacen que la comunicación cambie, que por mucho más de lo que se está diciendo, por todas esas cosas, por lo no verbal. Cuando uno dice no o cuando uno dice sí, lo más probable es que esté más atento a los metadatos corporales, a la comunicación no verbal que a la comunicación verbal. Por eso, decir y comunicar son cosas diferentes. Y también es oír y escuchar, que creo que iba tu pregunta también. Sí, oír también y escuchar, que oír es el fenómeno sonoro, o sea, el fenómeno perceptivo de recibir sonidos y tener en nuestro oído y en nuestra corteza cerebral de recibir sonidos y de tener una decodificación. Estoy escuchando un sonido. Ahora, interpretar esos sonidos es el fenómeno de escuchar. O sea que en coaching se dice que escuchar es oír más interpretar. Y la escucha, en realidad, por eso el ideograma chino de la escucha incluye no solamente al oído, sino también incluye al corazón, al estar presente, ellos dicen el soberano.
el ideograma es mucho más amplio que el oído. Por eso uno escucha a diferentes niveles. Ahí uno lo puede también hilvanar con lo que dicen los aborígenes australianos del Pinacarri, ¿no? El Pinacarri habla de una serie de niveles de escucha, 7 niveles de escucha, desde solamente escuchar sonidos, que es el nivel más básico, donde a veces nos quedamos, muchas veces escuchando ruidos, porque no podemos escuchar más del ruido. Después pasamos a escuchar desde nuestros prejuicios, y eso le pasa muchas veces al médico, el prejuicio de no me entendió porque no es capaz de entenderme, porque no me va a entender nunca o porque yo se lo dije bien. Y no me entendió porque es problema del otro. No me entendió porque yo no estoy pudiendo explicárselo de la manera correcta, porque mi responsabilidad es que lo entienda. Y después está siempre el escuchar, más allá de todo, escuchar los metadatos, escuchar lo corporal y también escuchar que hay una historia del otro lado. Esa historia que la podemos escuchar si podemos conectar en un nivel más interno. Bajar al corazón y escuchar desde el corazón esa historia. Yo recuerdo una vez una persona que me trajeron a una guardia y me dijeron, no, esta es una... bueno, a veces nombres peyorativos que usamos, medicina de una paciente, no, ya paciente ya añosa que la encontramos tirada en la casa, bueno, la señora era una jueza muy culta, que había tenido, muy preparada, muy añosa, pero muy autoválida, que había tenido una ACV. Con una historia muy importante y tenía toda una historia previa y había sido menospreciada por el hecho de algo que interrumpió su biología, interrumpió su historia y requería una atención y eso parecía como que ahora su estado físico no ameritaba hacer más nada por una persona de edad que había tenido ese corte abrupto en su historia personal. Entonces, todos tenemos una historia y poder escuchar, abrirse y ver, a ver qué persona y qué historia hay detrás y qué vivencia y qué casa y qué familia y qué familiares hay atrás y qué historia personal tiene, cómo lo viene sufriendo. Esa persona hace lo que hace porque hace lo que puede muchas veces, porque es lo que puede hacer dentro de un entorno que es disfuncional. No compró la medicación porque no tuvo dinero para comprarla, algo muy básico, tal vez no nada emocional, sino algo más físico, pero algo económico, pero muchas veces pasa. Entonces, escuchar es mucho más que oír, y además escuchar es mucho más que esperar el tiempo para hablar, porque a veces uno está escuchando, esperando a que el otro termine de decir lo que tiene que decir y atrás bombardeo con lo que yo le quiero decir. ¿Y qué pasa? Mientras yo estoy esperando, no estoy escuchando. Porque yo estoy escuchando mi propia voz interior y no estoy escuchando al otro. Porque estoy escuchándome a mí solamente, porque estoy escuchando cuál va a ser mi réplica y no estoy escuchando. Entonces tampoco ahí estoy escuchando. Entonces hay que hacer un silencio interior y escuchar a ver la información que viene. ¿Por qué? No solamente por el otro, sino también por uno. Pasa muchas veces a los periodistas que le hacen la misma pregunta de algo que les acaba de decir en una entrevista, porque no la escucharon. Le preguntaron lo mismo que les acababa de decir, porque tenían la pregunta ya hecha. Y el silencio, estaban esperando que termine el otro para hacerle esa pregunta y el otro se las acababa de contestar. Entonces, Stephen Covey decía, procura escuchar primero. O sea, el que escucha primero tiene más información, porque tiene la de uno y la del otro. Entonces, cuando diga, va a poder actuar de forma mucho más inteligente, porque acaba de escuchar la información que le dio el otro. Por eso, el que se sienta con el otro y lo quiere escuchar y es inteligente, escucha primero antes de decir, y eso le permite poder manejar más datos de los que tenía, porque tiene sus datos y los que le trae el otro. Y además yo sumaría ahí, ¿no? Con lo que uno hoy sabe, el hecho de que cuando yo le estoy escuchando, el inconsciente del otro también capta que yo lo estoy escuchando. Entonces dice, me está escuchando. Hay un ida y vuelta también diferente. Sí, hay una sincronización de las ondas cerebrales, ¿no? Cuando nosotros estamos disponibles para el otro. Esto de cuando alguien viene a una consulta de la índole que sea, estar disponible, te escucho, ¿en qué puedo ayudarte? Dicen que no tardamos más de 11 segundos en interrumpir. Entonces, qué poquito tiempo. Entonces, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿Qué anda pasando? ¿Qué lo trae por acá? Y darle la oportunidad y el tiempo
al otro, ¿no? Y en esto que le decimos, cuidar mucho qué le decimos y cómo se lo decimos, porque nuestro cerebro automáticamente se va a todo lo negativo que nos pueda decir, porque nuestro cerebro es bastante vagoneta y le es mucho más fácil repetir pensamientos. Y de los 70.000, 80.000, 90.000 pensamientos que tenemos por día, porque hay distintos números al respecto, el 90% son negativos. Para colmo, el 90% los repetimos al día siguiente. Y esas cosas negativas que imaginamos, el 90% no ocurren. Y como yo digo, cuando ocurren, ocurren de manera distinta a la que lo imaginamos. Ahora, ¿por qué tenemos esa tendencia a ir siempre a lo negativo? Porque es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa, inclusive ancestral. ¿Por qué? Porque hacer foco en lo negativo, de algún modo, nos protege, ¿no? Detectamos más el peligro que la oportunidad, pero cuando el problema es cuando vivimos a modo peligro, difícilmente podamos ser creativos, difícilmente podamos encontrar una solución o aceptar una ayuda o enfocarnos en dónde está la ayuda o quiénes pueden ayudarnos. Y esto es desde lo más animal, ¿no? Siempre digo, las tortugas marinas vuelven a la playa donde corrió peligro su vida el día que del huevo salieron y tuvieron que llegar hasta la costa para echarse a la mar, al océano y sobrevivir. Ese fue el mayor peligro, ese es el peor momento para ellas porque es donde cualquier ave rapaz puede bajar y comerlas. Sin embargo, siempre vuelven a esa playa. Y vuelven a esa playa porque esa es la playa conocida y porque es la playa donde de alguna manera se supieron defender. Pero me estoy enfocando en eso y no me estoy enfocando que a lo mejor hay playas mucho mejores, a lo mejor hay playas donde hay mucho más alimento. Bueno, en la evolución, sin embargo, el ser humano y en este mecanismo de defensa que tenemos continuo, tendemos a hacer mucho foco en lo negativo y en el peligro, y eso nos resta oportunidades. Creo que por eso el mensaje de los médicos, sin generar falsas expectativas, tiene que ayudar al paciente. Siempre yo digo, cuando entro a una habitación, entro con la zanahoria adelante para que sigan, ¿no? Como lo es la zanahoria para el burro, o sea, entro con una solución en la mano. Por dura que pueda ser la noticia que les llevo, siempre antes tengo que entrar con la noticia, pero también con opciones de tratamiento, con opciones de diagnóstico, con opciones de confort, pero siempre esto de tener, bueno, está pasando esto, pero qué oportunidad, porque eso es lo que nos diferencia, poder ayudar al otro a encontrar una oportunidad. Es lo que nos viene a pedir ayuda. Entonces, en este escuchar, creo que también está el escucharnos a nosotros mismos y cómo resuena en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra cajita, lo que le decimos al otro. Porque, y ahí es un ejercicio que uno invita a hacer, que es esto de disociarse y ponerse en una ponerse en el lugar del paciente, en los zapatos del otro, en una segunda posición. Ponerse en una primera porque uno es responsable de lo que dice profesionalmente, pero ponerse en una tercera y chequear qué está pasando. ¿Cómo estoy yo actuando como médico, como médica? ¿Cómo está ese paciente? ¿Qué postura está teniendo uno y otro? ¿Cómo está influyendo el lenguaje verbal y no verbal? Porque cuando vuelvo a mi lugar, hay algo que a lo mejor, habiendo calibrado, puedo corregir el rumbo, ¿no? Y puedo mejorar las cosas en esa relación. Siempre cuento de una familia que eran 4 hijos, 3 mujeres y un varón. La mamá en etapa final de su vida por una leucemia, una de las hijas médica, yo explicando cómo era todo el proceso de acompañamiento, de medidas de confort, y todas las hijas haciendo esto. Y yo por el rabillo del ojo veo que el hijo está así. Y digo, ¿qué te pasa? Porque vos no estás de acuerdo. Y entonces me dice, no, bueno, vení. Fuimos a un lugar aparte con sus hermanas, con él, y como dice Adriana, había una historia detrás. Era el único hijo varón de madre viuda, y había tomado de alguna manera el rol del hombre de la casa, el rol de lo que su papá tendría que haber. No podía soltar a esa mamá. Y esa mamá no podía partir, porque ese hijo no la podía soltar tranquilo, en cuerpo, mente y espíritu. Haberle explicado cómo era el proceso, decirle que aunque su mamá esté dormida, él podía hablar con ella y acariciarla y decirle lo mucho que la ama, y esto ella se lo iba a llevar,
contribuyó a que la señora tuviera realmente una muerte digna en compañía de todos sus seres amados, de todos sus hijos, y que él pudiera sentir esa congruencia de que soltarla era para su bien. Pero para eso primero hay que escuchar y hay que estar con todas las antenas puestas, y a veces el otro no dijo nada, fue un gesto nada más. Pero por eso es esto de atender, no solo usar el oído, no solo usar la vista, no solo usar los sentidos, sino que colocar la atención y la intención en eso. Maravilloso. No, me voy a quedar con algunas preguntas para la próxima vez, porque quiero que me cuenten un poco de las formaciones. Muy bien. Porque Bueno, todo esto se puede aprender y pueden aprender, todo el mundo lo puede aprender. sí, ¿Qué sí, tienen para ofrecernos? Bien. Ahora en marzo estamos iniciando las formaciones. La programación neurolingüística tiene varios niveles, tiene 3 niveles de formación. Un primer nivel que se llama Practitioner, un segundo nivel que es el Master Practitioner, y después el nivel para entrenadores, que es el Trainer. Y básicamente fundamentalmente en los 2 primeros niveles se ven los modelos y las técnicas, las herramientas básicas de la programación neurolingüística. Nosotros damos las formaciones anuales, estamos en este momento dando todo online a través de la plataforma Zoom, una vez por semana, en forma semanal, un encuentro de 2 horas y media, y lo que permite esto es una mucho mayor interactividad, una supervisión en vivo, el feedback oportuno, la posibilidad incluso de ir tejiendo un curso, porque cada curso es diferente al otro, porque está formado por todos. Esto que hablábamos de la colaboración generativa, cada formación la hacemos entre todos. Nosotros proponemos la currícula básica, proponemos los contenidos básicos que son bastante ricos, porque buscamos siempre incorporar lo básico y mucho más que lo básico. Y hemos tomado los programas originales de Mariana Krem, que fue la que trajo la PNL a la Argentina, con las cuales nos hemos formado y les hemos seguido agregando cosas a la currícula básica, y tiene mucho más. Nosotros estamos en la Asociación de Programación Neurolingüística, en la comisión directiva, y junto con la red hemos analizado los programas, por eso los hemos validado en conjunto, así que somos conscientes que los contenidos son importantes y cubren de más la currícula, pero lo importante es lo que se genera en cada uno de los grupos y lo que cada uno de los grupos propone, porque de los emergentes, de las necesidades y las inquietudes del grupo se va tejiendo algo maravilloso en cada clase y a lo largo de cada módulo, porque van surgiendo inquietudes de cosas que hemos ido incluso agregando a lo que ya pensábamos que habíamos agregado mucho, y siguen surgiendo cosas nuevas, y a nosotros también nos motiva todo lo que nos puedan pedir. Así que nuestros cursos tienen esa característica, que nosotros proponemos, solemos ser a la italiana, o sea, la mesa la servimos abundante. Y de Thanos no tenemos nada, pero decimos que esa es la parte italiana que tenemos en nuestra sangre. Nosotros nos gusta la abundancia de datos, las clases van grabadas, haya venido el alumno o no haya podido estar, venido, ¿no? Porque traspasa la pantalla, haya podido estar, no haya podido estar, va a recibir cada clase grabada, así como material escrito para poder actualizarse también, como preguntas en lo individual, si necesitan hacerla a través de WhatsApp, más allá de las que hagan en las clases, y tienen un título avalado por la Red Latinoamericana de PNL, reconocido por la Asociación de Programación Neurolingüística Argentina, cada uno de los años. Y lo bueno es que si algunos no pueden estar presentes en ese horario, lo pueden hacer también como reciben las clases, lo pueden ir haciendo. Hay gente que lo ha hecho sin estar presente en ese momento, obviamente, si puede estar presente, tanto mejor, pero si no está presente, ha sido también de gran utilidad, les ha servido, porque también nos pueden hacer las consultas, nosotros los vamos guiando, creamos
grupos de interactivos con otras vías de comunicación para que estemos siempre conectados. Así que la idea, y aparte aprender haciendo, porque la PNL es eminentemente práctica, algunos por ahí más autoexigentes, algunos colegas acostumbrados a la enseñanza de con sangre la letra entra, esa vieja frase que nos decían de que hay que estudiar mucho y hay que rendir y hay que dar exámenes. La PNL no se hace así, la PNL se hace practicando, la PNL se hace poniéndola en práctica. Así que los cursos a veces al principio es como que nos dicen, pero acá nos faltan exámenes formales, en realidad hacemos integraciones y todos terminan poniendo todo lo que hay que poner y usando todo lo que hay que usar y no se dan cuenta que están evaluándose permanentemente, jugando, porque es eso, practicando y jugando. Así que esa es un poco la propuesta que tenemos nosotros para la formación, lo formal. Después, Y no está destinado únicamente, por favor, a profesionales de la salud. Totalmente. Puede venir desde una persona que trabaja en una empresa, desde un vendedor, un docente, personas que vengan con distintas finalidades, porque nosotros la enseñamos in toto. Después, obviamente, en nuestro hacer cotidiano la aplicamos en lo que es nuestra profesión como médicos y los coaches, ¿no?, que tenemos también. Y después también tenemos otras propuestas. Una cosita, perdón, Adrián. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor es un poco colgada, también para eso, y que no quiere hacer a lo mejor ese curso. A lo mejor ustedes tienen otras cosas para ofrecerle, o a lo mejor en este momento no, pero después lo pueden mirar en la página. ¿Hay alguna cosa por ahí, un pajarito? Radio Pasillo, diría mi mamá, me contó algo. Sí, los Generando Salud, que van a hacer encuentros de una vez por mes, integrando no solo técnicas de la programación neurolingüística, sino otras técnicas, además de la ciencia médica, en distintos aspectos, enfocando distintos aspectos de nuestra salud y bienestar, porque bueno, la PNL es el modelado de la excelencia, así que aprendimos a tomar las mejores cosas de otras disciplinas para aplicarlas en lo que tiene que ver con una salud integral y una manera de ofrecer integrada, ¿no? Hablábamos de la medicina integrativa. Y va a haber también para los que ya tienen formaciones hechas en PNL, updates, o sea, actualizaciones sobre un tema específico y trabajar en profundidad ese tema bien actualizado, con ejercitación y todo, para que después lo puedan utilizar en su vida personal o en su profesión, oficio, a lo que se dediquen, donde quieran aplicarlo, con un familiar, con un ser querido que a lo mejor quieren ayudar, esto también, ¿no? O sea que los que tienen ese programita, ese metaprograma de logro poder, se van a sentir sostenidos y que ustedes los están conteniendo, ¿no? Porque seguimos practicando y en la práctica nos vamos haciendo más maestros. Tal cual, y nosotros aprendemos cada vez que enseñamos, porque el aprendizaje se completa cuando uno pudo explicar eso que alguna vez aprendió, aplicó, pero poder explicarlo a un otro es completarlo, y cada pregunta de cada asistente te refuerza más y te motiva más a seguir actualizándote, a encontrar otras miradas dentro de un mismo tema. Y los cursos, más allá de los que empiezan ahora en marzo, yo voy a subir ahora las páginas de ustedes. Ustedes informan ahí, ¿no es cierto? Ya sea en Facebook, en Instagram o en www.generativamente.com. Igual va a quedar todo anotadito, no se preocupen. Y una cosa más, hay un plus ahí, Silvia, que yo me olvidé de poner, es que también tenemos algo en Spotify. Ah, sí. Que Sí, en lo estuve personal. escuchando y me encantaron. ¿Te gustaron? Me alegro. Sí, me gustaron. Sintiendo en Red. Pueden buscarlo. Son podcasts, Sintiendo en Red, en Spotify o Anchor para los que no tienen Spotify. Y es el gusto que tengo por contar historias. Siempre me ha gustado esto de contar historias. Y en base a una historia real, inventada, un cuento, etcétera, sale un tema de la vida y lo analizamos desde distintos ángulos, con estrategias de la programación neurolingüística y demás, porque en esto de lo integrativo vive en nosotros, no nos atamos a algo, nuestra lealtad es hacia la calidad de lo que ofrecemos y ofrecer herramientas, esa es la lealtad que tenemos.
todo siempre decimos, no hay una sola medicina, hay tantas medicinas como la que le hacen bien a la gente. Entonces, en todo lo que encontramos un recurso, lo ofrecemos. Y en esto de Sintiendo en Red, son reflexiones de 10, 15, 20 minutos, depende del tema, donde hablamos de muchas cosas, ¿no? De angustias, de ansiedades, de ideas parásitas, tantas otras cosas. No sé cuál te gustó a vos, cuál te habrá gustado. A mí me gustó eso, despejarme, me trajo mucha cosa para mirarme. Y digo, qué interesante, y el tema de la voz, ¿no? Porque el hecho de que cuando estoy escuchando, como tengo mi Disney acá, mi cama, todo mi equipo de filmación, es como que yo me voy haciendo mi propia película, y digo, qué importante a veces es tener estas herramientas. Así que ahí lo dejo todo anotado. Chicos, muchísimas gracias. Quedó pendiente que me contaran, será para la próxima. Esto de cuando el paciente viene y dice, que decías vos, Adrián, así me voy a morir en cualquier momento, lo que pasó con ese, ¿cómo es el idioma biológico que le llamás vos? El tema este de que cuando yo estoy tanto tiempo recalcando algo, estoy haciendo el foco, ¿no? Eso en algún momento también se me cumple. Lenguaje orgánico. Sí. El lenguaje orgánico, y no me salió. Sí, sí, el lenguaje crea realidades, ¿no? Cuando decimos, uy, soy una loca o estoy mal de la cabeza, y lo decís tantas veces que es una profecía, te la terminás creyendo, y más si te lo colocás en la identidad y decís soy. Y eso es muy importante, el problema de colocar la enfermedad en la identidad. Soy diabético, soy hipertenso, como soy Silvia, soy... no sos, tenés, estás transitando, y así como lo tenés, podés dejarlo de tener o podés mejorarlo, porque eso pasa con el gordo. Y ahora, ¿quién voy a ser si todos me dicen, che, gordo, vamos al cine, che, gordo, vamos a jugar a la pelota? ¿Quién voy a ser ahora para mi familia? Anda a preguntarle al gordo. No. Tiene un nombre y tiene un apellido, no es su enfermedad o no es su característica física. Es mucho más que eso. Pueden ir a ver a la charla en YouTube de las jornadas de la red donde hablaba de salutogénesis. Cuando uno lo saca de la identidad y lo pone, por ejemplo, no es soy el gordo, sino que tengo obesidad, esa persona deja de ser solo el gordo y es Juan, Pedro, Juana, María, que tiene obesidad, pero también tiene muchas otras cosas buenas, que son sus activos salutogénicos, y son a partir de esas cosas buenas que tiene, donde construye su salud. Porque si solo la enfermedad pasa a ser todo a esa persona, es difícil construir salud cuando abarca toda la totalidad de la identidad de la persona. O sea que sacarlo de identidad permite ver otras cosas buenas que tiene, que son las que pueden desarrollar, y son lo que se llaman activos salutogénicos, que son muy importantes para generar salud. Gracias por este final, chicos, muchísimas gracias, interesantísimo, y gracias por toda la información que nos dieron y el carisma que también tienen. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos y al público. Y gracias a los que nos han seguido y los que nos van a ver. Muchísimas gracias a los dos. Saludos, gracias, buenas noches. Chao. Chao.